con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Bendiciones y paz. Nuevamente aquí estamos en este tiempo que ya hemos diseñado para líderes con Mauro Vargas, para traer temas de interés y temas que sean relevantes a nuestra cotidianidad y a nuestro diario vivir. Hoy nosotros queremos tener un diálogo con un invitado especial, un amigo también que hemos traído en este día, con la finalidad de poder seguir dando respuesta a las demandas, necesidades que en nuestro ejercicio de liderazgo se nos presentan en el día a día. Realidades que no podemos evitarlas, realidades que estarán ahí siempre presentes y que más cuando hay la presencia de un líder se espera la respuesta del mismo. Así que te invitamos a que esté con nosotros y en el próximo segmento estaremos haciendo toda la introducción y presentándote al invitado y al tema del día de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Gracias nuevamente por siempre estar ahí esperando este momento tan importante para este diálogo con ustedes. Su hermano y amigo Mauro Vargas. Aquí estamos para seguir trabajando, como les dije, temas de interés y que queremos acompañar a cada líder, a cada ministro, en su toma de decisiones y sus grandes desafíos que en el día a día tiene que enfrentar. Hoy, como le dije, tenemos un tema muy interesante y queremos hoy hablar sobre el relevo generacional. Es importante que entendamos que iniciamos el proceso y tenemos todo un caminar y desarrollo del proceso, pero asimismo como inicia el proceso y se desarrolla, así también hay una culminación del mismo. Y el mismo requiere entonces que podamos prepararnos, porque alguien nos va a relevar. Alguien va a venir luego de nosotros, como nosotros vinimos después de alguien que también hizo el trabajo. Y sobre esa marcha pudimos seguir haciendo el trabajo que hoy ya, pues, algunos están terminando el mismo. Pero ese relevo, ¿quién viene? Siempre viene la pregunta, ¿quién viene? ¿Cómo será? ¿Responderá la demanda al momento? ¿Nos entenderá? ¿Nos entenderemos? ¿Caminaremos? ¿Cuándo es mi tiempo ya de terminar también? ¿Cuándo es el momento donde ya debo de entender y decir que es tiempo de que la antorcha sea pasada a otra persona? Por eso hoy hemos invitado a un joven, un ministro joven, un líder, un hombre que en su caminar ha mostrado todo un gran carácter de un hombre de Dios, trabajando en esa parte, él como relevo que ha sido y relevo que será en un momento determinado. Por eso hemos invitado en este día al presidente de CONEDO, nuestro querido hermano y amigo, el pastor Jorge Duarte. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, amado. Placer de tenerte aquí. El honor es mío y un saludo, que Dios bendiga a toda la audiencia de este que ya es un esperado programa. Sí, ya la gente lo ha tomado como algo suyo y eso para mí es de gran gozo saber que
están esperando ahí para que dialoguemos y hablemos. Así es. Eso- Cuéntame a mí, entre esos que esperan cada emisión. Gracias por ese compromiso ahí que ha asumido, ¿no? Así de es. estar ahí siempre. Jorge es un gran amigo, es un gran líder. Trabajamos juntos en diferentes espacios. Ahora estamos trabajando en el board de Sociedad Bíblica. Así es. Allí estamos, pero también es un gran consejero, es un gran amigo y es alguien que nos gastamos un gran lujo en tenerle como amigo. Una De verdad honra que sí. para mí. La honra también es nuestra. Jorge, como ministro joven, como un líder joven que eres, el tema del relevo es un tema que siempre va a estar sobre la mesa. Es un tema que siempre lo vamos a tener pendiente porque en algún momento, por cualquier circunstancia, tendremos que salir del escenario. Así es. Hay un momento donde el escenario ya cumplió su rol. Hay un momento donde el trabajo que estábamos haciendo terminó. Sea una interrupción por cualquier cosa que sea, o que ya las fuerzas motrices nos digan que otro tiene que tomarlo. Dentro de tu experiencia, este tema del relevo, ¿qué tú tienes para decirnos hoy en cuanto a esa perspectiva en el tema del relevo generacional? Muchas gracias de verdad por la oportunidad que me brindas hoy de llegar a toda la audiencia y hablar de este tema que para mí es el tema más importante en que el liderazgo debería enfocarse al día de hoy. Te explico, yo mismo he atravesado por lo que es implementar el relevo generacional desde mi llegada y hasta mi salida. Realmente cuando nosotros valoramos en América Latina completa, yo creo que el mayor obstáculo que tienen instituciones como la iglesia es y con intencionalidad no haber preparado un relevo generacional. Y me entristece porque yo creo que la Biblia es la que tiene las mayores enseñanzas acerca de cómo practicar el relevo generacional de una manera adecuada. Yo mismo no me veo ya como un relevo, gracias porque en la introducción hablaste de mí como un pastor joven, pero la verdad es que esta generación de hoy en día, que es muy preparada, me ve ya a mí como un pastor viejo. Yo he recibido de Dios el llamado de ser lo que yo llamo un puente generacional. Okay. Tú sabes que en mi trabajo con líderes nacionales, donde en este país el líder conciliar tiene en promedio 60 años de edad. Sí. Y a mí se me ve en esos espacios como el más joven, pero me he ganado el respeto de ellos a la vez de acompañarles en las luchas y trabajos que juntos hemos realizado, y a la vez los jóvenes entonces me ven como alguien con quien ellos pueden relacionarse, y eso me ha permitido ser lo que Dios me ha llamado a ser, un puente. Conecta. El puente en sí mismo no tiene mucho valor, pero cuando te lleva de un origen a un destino, no podría hacerse nada sin ese puente, y yo lo he asumido, conectar ambas generaciones y a una y a otra enseñarle acerca de la oportunidad que tenemos de provocar el cambio. Y ahí llego a la palabra por la cual se hace tan difícil establecer un relevo generacional sano, porque le tenemos miedo al cambio. En un mundo donde lo único constante es el cambio, nosotros tememos al cambio. Es a lo que más le tememos. Y eso yo creo que muestra una falta de cercanía con nuestro Dios, que dice la palabra del Señor que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí. Si nosotros queremos salir victoriosos en un mundo en constante cambio, lo que tenemos es que agarrarnos de Él, Amén. que nunca cambia. Por eso en Eclesiastés dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Así que antes de empezar a hablar de reingeniería, de desaprender, de reaprender y tantos conceptos modernos, yo los invito, vayamos a la Biblia. Correcto. Ahí está todo. Ella nos dice de todo. Y yo he visto 3 pasos que la Biblia nos enseña para provocar un relevo saludable, un relevo generacional. El primero es transicionar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque mientras muchos de nosotros entendemos
que el cambio es para mal. De hecho, Eclesiastés dice que no sabemos el que viene detrás de nosotros si será sabio o será necio. La Biblia nos habla de que nosotros debemos de devolver al Señor no solo el talento que nos dio, sino que, como en las parábolas de los talentos le dijo, ¿por qué no me trajiste? Lo llevaste al banco y me trajiste al menos ese talento con sus intereses. Y yo quiero hoy sembrar la idea de que qué tal si nuestros talentos no son solamente para ponerlos en acción, sino para multiplicarlos en otros. Y eso habla de relevo. Cambiar la manera de pensar. Número 2, cambiar la manera de hablar. Muchos de nosotros, los líderes, animamos, si se le puede llamar animar a los que nos siguen, diciendo, ustedes no están listos. Yo no sé qué va a pasar cuando yo no esté, si no soy yo que hago las cosas. Y cuando buscamos el modelo... ¿No serás un espíritu mesiánico? Bueno, sin embargo, cuando nosotros buscamos al Mesías, cuando buscamos a nuestro Señor, la manera de Él hablarle a sus discípulos es, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también y aún mayores hará. Y también en otro episodio le dijo, ¿por qué se han entristecido? Porque le he dicho que me voy. Al contrario, deberían de estar gozosos, porque si yo no me fuera, no les enviaría el Espíritu Santo, que Él sería quien los guiaría a toda verdad. Es decir, que en todo momento la palabra de Dios nos habla del cambio como algo favorable. Y por último, debemos transicionar la manera de accionar respecto al relevo. Porque muchas veces nosotros nos convertimos en personas que desanimamos el surgimiento de nuevos líderes y de nuevos liderazgos por la manera en que actuamos, porque queremos nosotros acaparar todas las cosas y no cedemos y abrimos espacios para que desarrollen. Mauro, cuando nosotros iniciamos en estos caminos del liderazgo, no hacíamos todas las cosas con la excelencia con que las hacemos ahora. No. ¿Y por qué nos preocupa pensar que los líderes que vienen todavía no están en el nivel de excelencia que se considera? Tenemos que abrir espacio para que cometan errores y puedan crecer. ¿Y quién determina eso realmente? Es así. Porque que a veces creemos que tenemos la varita mágica en la mano y que entonces tiene a veces que responder hasta los intereses propios nuestros. Es así. Porque a veces es el gran problema cuando creemos que la persona tiene que responder a la escuela mía. Claro. Y hay que entender que el relevo tiene muchas aristas. Y ahí quiero hacer una pregunta, Jorge, muy importante. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos cuando tenemos que trabajar el relevo? Yo creo que tú has mencionado algunos, por ejemplo, pedir que se hagan las cosas siempre como yo las he hecho. Y yo creo que nosotros tenemos que tener claro cuáles son los fundamentos y cuáles son los métodos. Okay. Los fundamentos no se cambian. No. El mensaje es el mismo, los principios son transferibles, pero los métodos son cambiantes. Estamos en un mundo cambiante y el que no entienda que el mundo cambió y que necesitamos a una generación nueva que adapte ese mensaje que no cambie para que sea entendible por una generación en un mundo que ha cambiado. Yo creo que el mayor error es no identificar cuáles son principios y valores fundamentales y cuáles son métodos y herramientas que sí son cambiantes. Eso es muy importante porque en nuestro caminar debemos de saber cómo hacemos la transición. Porque en el proceso estamos también enseñándole a esa generación presente qué tan nosotros hemos puesto los valores de la fe en ese proceso de transición donde no haya mala fe y donde no haya ningún acto de apostar al fracaso. Eso es así. Eso es muy peligroso. Un reino dividido contra sí mismo no prevalece. No va a prevalecer. Entonces, ahí hay otra pregunta muy importante entonces. ¿Cómo yo puedo combinar, relacionar expectativa, ¿no, verdad? ¿Cómo puedo yo buscar el clic entre esa parte de la experiencia y las nuevas expectativas que se van a traer? Yo creo que la clave, vuelvo a la palabra de Dios, está allí. En la Biblia hay un proceso
yo diría patriarcal, que enseña cómo yo puedo bendecirte, cómo yo puedo enseñarte, cómo yo puedo acompañarte, cómo yo puedo delegarte, hasta que llega un punto en que yo menguo para que tú crezcas. Y yo estoy ahí todo el proceso. Pero por alguna razón hemos hecho como en tiempos de Saúl y decimos, no, el modelo bíblico no me resulta. Yo quiero, como todos los de alrededor, un modelo que sería monárquico. Viva el rey, muere el rey, vive el rey. Y nosotros vivimos eso hace un par de años, ¿verdad? Con la muerte todavía hay monarquía en este tiempo. Y vemos cómo con la reina Isabel todavía en la cama, caliente, ya se declaraba un nuevo rey. Y muchas veces nosotros como líderes espirituales y líderes en todo el sentido, porque esto aplica a todas las áreas, simplemente no tenemos intencionalidad en crear un liderazgo sano que esté preparado para el relevo, sino que esperamos a que las cosas sucedan y que Dios reparta suerte, se diría, que el Señor nos guarde. No. Nos guarde. Dentro de esa parte de poder relacionar la experiencia con la nueva expectativa, nos surge también una pregunta muy interesante. ¿Qué tanto confía el liderazgo de hoy en estas nuevas generaciones? Esa pregunta me provoca mucha tristeza, porque yo quiero decirte, sobre todo en el ámbito espiritual, que la iglesia es la institución, si se le puede llamar así, donde hoy en día el ser joven te resta méritos. Yo creo Qué penoso. Yo creo que todas las grandes corporaciones han dado ejemplos de cómo se debaten para saber cuál tiene los ejecutivos más jóvenes. Y tú lo buscas en el área tecnológica, Oracle, Facebook, Apple, todos se debaten para tener funcionarios y ejecutivos jóvenes, los más jóvenes, de hecho, de todo el mercado laboral. Sin embargo, en la iglesia todavía se menosprecia un poco un pastor por ser joven. No es que es joven, o los jóvenes en la iglesia. Antibíblico, porque Jesús en la adolescencia estaba predicando y su ministerio lo comenzó a los 30. El rey Josías tenía 8 años. Tenía 8 y años. estableció reformas. ¿Por qué? Porque fue al libro, halló el libro de la ley. Y lo que tenemos es que enseñarle a nuestros jóvenes a guardar los principios que están contenidos en ese libro y no tener temor. Ellos están listos. Mira, hoy en día, en términos de preparación académica, nuestros jóvenes están mucho más preparados que los jóvenes de 2 o 3 generaciones. Claro, claro. La preparación que tiene el joven de hoy, yo tuve que esperar mucho para yo tenerla y no creo que llegue a ella. Es así. Porque muchos de ellos, los jóvenes de hoy, son los que te están conduciendo por nuevas propuestas. Es así. Y te resuelven situaciones. Y mira, tú tienes el conocimiento, pero es que el conocimiento que adquiriste hace tiempo que ya está sepultado. Es así. Y es un desafío. Entonces, cuando hablo de esta parte de qué tanto se confía, que los líderes confían en la generación presente, me duele mucho eso que tú dijiste, de que la iglesia tiene esa duda, ese espíritu de sospecha sobre la juventud, pero yo veo como pastor, puedo decirlo, que la experiencia de los adultos me ha sido de mucha bendición en la iglesia. Claro. La experiencia de los adultos son las que me hacen ver realidades sobre esto. Pero también yo tengo unos jóvenes en la iglesia con unas realidades vividas, unas experiencias en su contexto vivida, que también son de mucho peso y de mucha relevancia. Es así. Lo que pasa es que a veces esperamos que el joven piense como yo pienso. No tiene la experiencia. Y yo no puedo, ¿qué te digo? Decirle al joven que haga las cosas en la manera en que, por ejemplo, yo lo hacía cuando yo era joven. Yo tengo una anécdota que hablo sobre mis hijos. Y es que en una ocasión, como un padre preocupado y que quiere que sus hijos estén bien y que vistan bien y algo por el estilo, he visto unos zapatos en especial para mis hijos. Y como eran zapatos de buena calidad, porque de marca son todos, siempre lo he dicho, pero de buena calidad, yo dije, déjame comprárselo. Y como sabía el size de ellos, bueno, lo llevé. Y cuando llevo el asunto, le digo, yo voy haciendo una fiesta extraordinaria. Claro.
Y voy, la llevo y le digo a mis hijos, mire lo que le compré, esto así, le di unos detalles, hablé de la tienda, del tipo de zapato, la calidad del zapato y la marca del zapato. Ah, sí, está bien, papi, gracias, que se quede por aquí y por allá. Pero pasa el tiempo y viene el tiempo y yo no veo los zapatos. Es decir, no veo que se ponen los zapatos. Y lo dejé ahí tranquilo. Y un día creo que le pregunté y me dijeron, sí, está bien, papi, en cualquier momento. Pero un día ya, como al año y algo, decidimos limpiar la casa, esa limpieza familiar que se hace. Y cuando yo voy y encuentro, a mí me tocó limpiar el cuarto de ellos. Y cuando yo voy y encuentro, abro el closet y veo esas dos cajas, y no los zapatos, no, las cajas en que vinieron los zapatos. Y los llamé. Y ellos se rieron porque ellos sabían ya cuál era la pregunta. Entonces después cuando vinieron me dijeron, mira papi, queremos hablar algo contigo. Dime. Mira papi, agradecemos a Dios que tenemos un papá como tú, que te preocupa por nosotros, que quiere que vistamos bien, que andamos bien por aquí y por allá, pero tú tienes un problema. Y esa es la realidad de los muchachos, ¿me entiendes? Es así. Es que tú compras como si fuera para ti. Claro. El líder debe ubicarse Es así. en su realidad y en la generación en la que está. Así es. Mira, de ahí en adelante aprendí que había que darle los cuartos a ellos que compran lo que entienden. No, es así. Y debemos conocer nuestra audiencia. Y yo creo que ya eso se ha identificado. Tenemos una audiencia que no está entendiendo el mensaje. Y es el mejor mensaje para transmitir, aquel que transforma al ser humano. Entonces necesitamos aquellos que adapten sin cambiar el mensaje, que utilicen nuevos métodos para transmitirlo de una manera que pueda ser entendible. Frente a eso, hay mucha interrogante que a veces se hace el líder de la transición, el líder que va a salir del escenario. El escenario, siempre el líder se hace la pregunta, ¿y hasta dónde esto es adecuado y no marca negativamente al nuevo líder a iniciar? La pregunta es, ¿hasta dónde está el líder actual preparado para el relevo? Ellos están listos. Este es su momento. Como yo te decía, y qué bueno que utilizaste tus hijos como ejemplo, porque yo, una cosa que hago, he ido todo el país hablando de liderazgo generacional, de estrategias de liderazgo generacional y de relevo generacional. Y una cosa que hago es utilizar a mi hija de ejemplo, y no es para levantar a mi hija. Termino diciendo, no utilizo a mi hija para levantarla, sino para que te des cuenta que ella es solamente una de miles de jóvenes que como ella están en nuestras iglesias. Mi hija tiene 25 años, hermano Mauro, se graduó summa cum laude en INTEC, que es una de las universidades de más prestigio aquí del país. Se ganó una beca y se fue a estudiar a Europa una maestría en logística y cadena de suministro. Carreras que no existían en nuestro tiempo, que son carreras del futuro, pero que el mundo hoy no se mueve sin eso. Regresó. Ella había iniciado una pasantía antes de irse y llegó desde ser pasante en menos de 18 meses a ser la encargada de compras locales e internacionales. O sea, eso fue antes de irse a la maestría. Allí se fue y trabajó en una, que la universidad le permite una pasantía también, en una empresa top 5 en el mundo en el área de logística, con excelentes recomendaciones. Regresa y trabaja en uno de los principales puertos del país y ahora hace unos meses cambió y está trabajando en una multinacional con presencia en ciento y tantos países y con una perspectiva de trabajo, de verdad que a ella la tiene muy contenta. Y todo eso con 25 años. Entonces, cuando yo veo el ejemplo bíblico, ¿qué edad tenía Jesús cuando inició su ministerio? 30 años. ¿Qué edad tenía Jesús cuando pronunció en la cruz las palabras consumado es? Todo está hecho. Era joven. 33 años. Entonces, ¿por qué la iglesia de hoy en día no mira el ejemplo bíblico y ve que nuestros jóvenes están listos? Este es su tiempo. Los necesitamos llevar el mensaje a esta generación que se pierde. Y ellos están ahí esperando solo una oportunidad. Lo que pasa,
volvemos al tema, no van a tener la experiencia, porque la experiencia no se enseña No, en la universidad. se adquiere en el tiempo. Se adquiere en el tiempo, pero trabajo. tenemos que darle los espacios para que ellos cometan sus errores que nosotros cometimos y que puedan adquirir esa experiencia y entonces puedan cumplir el propósito que Dios ha destinado para ellos. Al tú plantear eso, recuerdo entonces el consejo de Pablo a Timoteo y a Tito. Así es. Ahí vemos a un hombre en el proceso del relevo, pero también en un proceso de mentoría. Así es. Es importante que dentro del proceso del relevo el elemento mentoría se haga presente. Así es. Porque la mentoría elimina la iniquidad de la mala fe y de no pasar la información, el proceso, los elementos del lugar a esa nueva generación. No me debo de preocupar porque el otro lo vaya a hacer mejor que yo. Yo jugué mi rol. Y debo de entender que si el otro mañana lo hace mejor que yo, no para buscar privilegio personal, pero mi hacer contribuye a que él lo haga mejor. Así es. Lo que yo hice, Abriste el camino. le abrí el camino y creó una plataforma. Entonces yo no puedo juzgar y decir que la generación no está preparada, que lo que pasa es que muchas veces esperamos que lo hagan tal y como lo hacemos nosotros, y no lo van a hacer de otra manera. Así es. Y tú debes de entenderlo, no debes de hacer juicio detrimente, ni tampoco generar sospecha en la capacidad de ese joven, que no importa el estrato social, ni el color de su piel, ni la escuela donde estudió. Aunque muchas veces el tema de la calidad donde estudia te genera ciertos favores, no, pero el esfuerzo del joven le puede hacer llevar mayor, a pasar por encima de los niveles de su escuela, porque se interesa. Ahora, es importante que nosotros tengamos esa confianza. Claro. Porque una transición sin confianza es una guerra segura. Es una guerra segura. Así es. Entonces, hay un elemento dentro de esa transición que debemos mirar, y ahí es donde quiero entrar ahora en este diálogo. Pastor Jorge, ¿qué papel juega la tecnología en ese proceso de transición? ¿Cómo la vemos? ¿Cuál es su incidencia en ellos para esa transición en el liderazgo? Realmente que ha incidido mucho porque ha acelerado el proceso de cambio. Yo inicié este diálogo diciendo que el relevo generacional va de la mano de la palabra cambio. Y la tecnología ha acelerado los cambios. Es decir, lo que antes se veía como una generación eran 20 años. En las últimas ha sido reducido a 10 años. Por ejemplo, la diferencia entre la generación Z y la generación alfa son 10 años. Porque la incidencia de la tecnología ha provocado de verdad que el mundo cambie de una manera más acelerada y a cada generación la afecte de una manera diferente. Yo quiero, obviamente, dejando claro que la tecnología ha jugado un rol determinante y que no debemos ver la tecnología como algo negativo, sino como herramientas. O satánico, ¿no? No, herramientas que podemos utilizar para acelerar nosotros también el cumplimiento de nuestro propósito. Lo que pasa es que quienes la manejan mejor son ellos. Entonces tenemos que aprender a apoyarnos en ellos y a delegarles a ellos. Pero hay algo que yo quiero volver atrás, porque tú mencionaste una palabra y no quisiera dejar la oportunidad acerca de la mentoría. Y pusiste el ejemplo para mí en la Biblia perfecto para hablar de eso, de Pablo con Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud, pero no lo deja ahí, no solamente lo levanta, sino que le dice entonces sé ejemplo. Y le dice varias características, hay una demanda para entre ellas la pureza. Porque muchas personas cuando se le habla del relevo, se entiende que se está disminuyendo, ¿verdad?, el perfil de santidad o de pureza de la iglesia. No, vamos a enseñarles a ellos cuáles son los valores en los que se sustenta lo que somos. Y por eso ese mentoreo. Pero ese mismo Pablo le habla a este joven pastor Timoteo, por eso es un mentoreo cercano, y dice,
lo que tú has oído de mí en presencia de muchos testigos, dice, no te quedes tú eres el relevo y para siempre. No, le dice, esto encarga a hombres fieles Wow. que sean idóneos para enseñar también Wow. a otros. Quiere decir, lo que yo estoy haciendo contigo hoy, Algo. lo que yo te he modelado, lo que tú has visto en mí, también va a llegar el momento de que tú lo hagas con otros. Y eso es el discipulado. Yo creo que ese cambio del que Pablo habla a Timoteo es en el que todos deberíamos estar involucrados, que es el discipulado. Siempre debemos estar con un mentor, pero buscando hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que... Es decir, que la garantía no está en que yo lo hice de tal manera, sino que el espíritu de compromiso, el espíritu de los valores del reino, de guardar los valores, garanticen la estabilidad de ese joven que ya tú lo estás viendo como joven, pero no lo mires como joven. Míralo como el ser humano, el líder que está encarnado en él un liderazgo o en ella que ha de desarrollarse y tú has de mirar ahí en el proceso para cualquier cosa, pues tú orientar a que de esta o de aquella manera pudiera ser mejor, no en la imposición, así es, sino en la orientación. Entonces, esa parte de la tecnología, como hemos hablado, juega un papel importante. definitivamente. Así Pastor, ¿qué rol juega el tema de la diversidad y la inclusión? Porque es un tema muy importante en el proceso, en este proceso del relevo, porque esa manera de estar estigmatizando y de tomar ciertas acciones está llevando a situaciones difíciles. Así es. Incluso en el diálogo y en la confianza que se puede dar. Entonces, ¿qué importancia o qué rol juega aquí el tema de la diversidad? Lo bueno de tener una entrevista como este con un amigo es que yo sé que no hay segundas intenciones. No, no. Porque hoy en día uno le tiene miedo a esas palabras, Sí. diversidad e inclusión. Es que la han implementado en temas Exacto. que no son exclusivos de eso. No, porque la han distorsionado. La han distorsionado. Pero yo creo que no hay un espacio más seguro para garantizar tanto diversidad como inclusión que la iglesia. Correcto. De hecho, nosotros servimos a un Dios que ama la diversidad. Todavía, al día de hoy, parecería imposible, pero existen algunas en el mar, algunos seres vivientes que no han sido nombrados por el hombre. Todos los días se descubre una nueva variedad de un tipo de pez, porque Dios es un Dios que ama la diversidad. Y yo creo que ese concepto de cuerpo del que se habla en la palabra de Dios nos debe mostrar que nosotros, siendo miembros del cuerpo de Cristo, pero cada uno de nosotros somos diferentes. No funciona igual el ojo que la nariz. Nada más. Pero, ¿con cuál me quedo? Yo quiero mis dos ojos y Correcto. quiero tener mi nariz funcionando adecuadamente. Yo creo que todo está en nosotros entender que las capacidades y las cualidades que Dios ha puesto en ti, que no son iguales a las mías, me complementan a mí y hace que juntos podamos traer mayor gloria a su nombre. Por tanto, entonces, no sería excluyente. Y yo sé que cuando se habla de temas de fe, hay muchas aristas en las que dicen, son excluyentes, por ejemplo, el tema de la mujer. Pero la Biblia no me habla de eso. La Biblia me habla de que si alguien le dio a la mujer el valor que tiene, fue el Señor. Fue el Señor. El Señor que, aún las primicias de la resurrección, no hay una verdad mayor o más fundamental en la Biblia que la resurrección. Si Jesús estuviera en una tumba, vana es nuestra fe. Sin embargo, esa primicia le fue dada a la mujer para que fueran y la compartieran. Así que yo creo que en nuestros lugares de liderazgos y áreas de influencia, la mujer y la diversidad de dones y talentos, todos tienen un espacio. Y está en nosotros. De hecho, si algo no está funcionando adecuadamente, dice John Maxwell que todo comienza y termina con el liderazgo. Sí. Entonces el problema eres tú, Sí. como líder. Sí. Así que no has podido identificar en qué rol y dónde se acopla de manera adecuada. Porque obviamente que si una rodilla tú la pones a hacer el trabajo de un brazo, va a ir mal. Fracaso. Va a fracasar. El producto final va a ser todo un fracaso. Es así. Porque es no así. se va a lograr lo que se quiere. Y sí que bueno que el tema de la diversidad lo planteamos y retomo tu planteamiento de que cuando hablamos de diversidad no estamos hablando en el contexto que muchas organizaciones y Claro.
y el lenguaje ha querido plantarlo con el tema de la sexualidad y esto. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la capacidad que tiene cada quien. Eso Estamos sí, hablando que es diferente. que es diferente, el don de cada quien, la manera de expresarse, la manera de comunicarse de la gente. A eso nos estamos refiriendo. Y yo creo que la iglesia debe de siempre ser garante. Claro. Garante en ese sentido de entender que porque sea hombre o mujer, no. La iglesia tiene sus personas, las personas que trabajan en ese tema, y también el mismo paso de tener personas a veces que por alguna dificultad psicomotora, Claro. no pueden tal vez desarrollarse, pero la iglesia debe abrir espacio y abre espacio para que todo el mundo tenga participación. Claro que sí. Fíjate, el día del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés no fue a los judíos. Ahí dice que habían gente De todo el mundo. de todo el mundo. Así es. Es decir, allí habían gente con diferentes oficios, diferentes lenguas, pero ¿sabe qué me gustó? En el tema de la inclusión, oye lo que me gustó, que cada uno entendía en su Todo. propia lengua. Así es. Eso es inclusión. Eso es así. Cada quien entendía en su propia lengua. Es decir, no fue ignorado. ¿Por qué? Porque se entendía que el propósito, el plan, el proyecto de Dios por el Espíritu Santo debía de llegar a cada corazón y a cada vida. Entonces, en el liderazgo debemos de tener esto claro, hermano. Así es. El tema no es muchas veces ni la misma academia, que si estudiaste o no estudiaste. Ok, yo invitamos a cada quien, yo soy un educador y creo en la educación. Pero hay hombres y mujeres que han sido adoptados por Dios. Y Dios le ha ayudado a echarse adelante. Y yo le invito a cada quien a que se prepare. Yo invito a cada quien a que aproveche los cursos gratis que hay si no tiene el recurso para pagarlo. Y también págalo porque el estudio no es un gasto, es una inversión. Es así. Porque te va a servir primero para satisfacción propia, conocimiento tuyo, pero también para ser de bendición a tu entorno, a tu realidad, a tu contexto, porque tú lo vas a poner en práctica. Entonces, esa parte de la diversidad, de la inclusión, de que no voy a dañar a nadie o le voy a cerrar paso a alguien porque no tenga, no sea como yo, ni hable como yo, ni venga del conocimiento y de la escuela que yo vengo. No. Pablo, un hombre con suficiente conocimiento de la ley, del derecho, de toda una cosmovisión de la vida. Pablo. Vamos a hablar de Juan. Juan el teólogo, Juan con conocimiento y cercano. Aunque Pablo no estaba en el día de Pentecostés, pero a quien levantaron, estando tal vez los otros ahí con más capacidades, fue a Pedro. Así es. Es decir, al pescador. Sí. Al que tal vez no tenía el discurso. Al emotivo. El emotivo. El que no tenía el discurso con palabras sofisticadas. Es así. Pero tenía el corazón dispuesto para esa parte. Entonces es importante que entendamos eso, mis queridos hermanos, en el tema del relevo generacional. Hay muchos elementos que debemos considerar para ser justo en el proceso. Yo quiero darte un ejemplo de inclusión que me llega a la mente. Un pastor que tuvieron 2 hijos no oyentes. Y eso en el momento quizás se pudiera ver hasta como un problema o un obstáculo, pero eso los llevó a ellos a formar el que hoy en día yo creo que es el mayor ministerio de lenguaje de señas en cualquiera de nuestras iglesias en República Dominicana. Wow. Y su hijo, es decir, la próxima generación, está ahora mismo trabajando con Sociedad Bíblica Unidas en la traducción al lenguaje de señas de la palabra de Dios. Entonces, lo que en ese momento se vio como quizás un obstáculo, Dios lo usó como una herramienta, y el liderazgo generacional, lo que sus padres no podían hacer, los hijos están llevando a una comunidad que también necesita a Jesús. Entonces es importante que entendamos eso. Dios, en el proceso de la transición en el tema del relevo, Dios siempre va a buscar hombres y mujeres que tengan un corazón dispuesto y que estén en la disposición de hacer algo diferente y algo que vaya más allá de lo común. En el próximo segmento vamos a estar viendo 2 preguntas más para nuestro querido invitado y luego cerramos con este diálogo en el día de hoy.
Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Gracias nuevamente. Siempre tengo que darle las gracias porque su fidelidad es la que nos hace mantenernos siempre en el aire para traer temas de interés a ustedes. Como les decía, hoy estamos dialogando con un ministro joven, maduro, un ministro con mucho deseo de hacer las cosas bien. Nos consta a nosotros su manera y su calidad con lo que hace las cosas. Y creo que el tema de relevo, él, para mí, en su ejecutoria y como veo que ha marchado, lo ha ido manejando muy bien, tanto él siendo un relevo como preparando para el relevo. Hay una pregunta muy interesante que queremos hoy trabajar, porque no la podemos ignorar frente a la realidad que estamos viviendo. ¿Cuáles son las señales de que una organización necesita una generación o un relevo urgente? El liderazgo es influencia. Influencia. Y yo creo que cuando no se está influenciando adecuadamente a la audiencia a la que tú estás llamado a liderar, eso inmediatamente te da muestras de que necesitas un relevo para que se conecte adecuadamente y que el mensaje pueda llegar. Yo he notado con tristeza que muchas iglesias pasa como en aquel pueblo que salió de Egipto y que murió en el desierto. Wow. Sabes que hoy en día en los Estados Unidos, pasó en Europa, pero gracias a Dios hay un despertar en Europa, pero en los Estados Unidos las iglesias están muriendo con sus pastores. Envejece el pastor, muere el pastor y la iglesia muere porque no se ha preparado una generación nueva. Solamente Josué y Caleb, de la generación que estaba en Egipto, entró a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés. Ni Moisés. Con la calidad de liderazgo de Moisés, y ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué no estamos siendo intencionales en preparar a las siguientes generaciones para que se cumpla el propósito de Dios? En Hebreos lo dice, cuando habla de los héroes de la fe, dice cómo todos estos hombres murieron sin ver siquiera lo que Dios les había prometido. Quiere decir que nosotros que tenemos un llamamiento que es eterno, no podemos circuncidarlo o apegarlo a 70 o 80 años de vida de un líder, sino que tenemos que preparar a las siguientes generaciones para que sigan la obra del Señor y que cuando Él venga nos halle haciendo así. Por eso no me quiero limitar a decirte muestras, porque yo te puedo decir, es evidente, cuando tú llegas a un lugar donde no han hecho la transición generacional, se nota, pero no quiero enfocarme en los detalles, porque yo quiero que nos enfoquemos en el principio. Es que tenemos que mantener la influencia en la audiencia y si vemos que no estamos conectando con esta generación, es momento de dar paso a una nueva generación que hable su idioma. Espero que eso haya contestado la pregunta. ¿Tú crees que una institución que no coloque ni promueva a sus recursos se esté preparando para un relevo? No, como dije, va a morir con su líder. Y la iglesia no puede morir. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, eso no puede pasar en la iglesia. La iglesia tiene que tomar la decisión hoy de estar preparando las siguientes generaciones que van a seguir llevando esta verdad. Cuando la institución o la iglesia encarna el proyecto en una persona,
eso tiene fecha de caducidad. Eso es así. Eso es así. Tiene fecha de caducidad. Claro. Y es lamentable porque así mismo como desaparece la persona, así desaparece la institución. Y aquí tenemos una historia en Dominicana, política. En Latinoamérica. La cual vamos a reservarnos, pero encontramos entidades, partidos, Claro. que fueron encarnados, que eran el individuo, Grandes líderes. no la estructura. Y eso es penoso. Y yo creo que nosotros no podemos dejarnos arrastrar por este tipo de cosas, porque el ministerio no se encarna en una persona. Y si se encarna en una persona, es en Jesucristo. Así es. Única, pero es Dios. Él es Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por Claro, siempre. no es humano. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos, porque tenemos que revisar nuestra operatividad organizacional, porque hay señales que estamos dando que nos están diciendo hay urgencia Así es. de un relevo generacional. Pastor, cerrando ya nuestro diálogo, me gustaría dialogar un momentito con usted. ¿Cómo se equilibra el respeto? Porque aquí hay una parte muy importante. He visto en algunos escenarios públicos, políticos, dirigirse a otros compañeros de ellos políticos, diciéndole muchachito o algo por el estilo, usando epítetos muy desagradables. ¿Cómo se equilibra el respeto por el legado con la necesidad de cambio? ¿Cómo yo puedo equilibrar eso para que yo no lleve a un acto de menosprecio a ese relevo que la sociedad está esperando? Mira, te agradezco mucho esta pregunta y quiero llevar la respuesta quizás a lo contrario por lo que me la has hecho. Porque he hablado en toda esta entrevista y nuestra interacción, creando la conciencia en los mayores de la necesidad del relevo. Pero yo quiero ahora hablar también a las nuevas generaciones. Okay. Porque ese irrespeto al que te refieres, que pudiera darse en forma de menosprecio hacia las nuevas generaciones, también es lo que ha creado un miedo en las generaciones anteriores acerca de que estos muchachos de ahora, las nuevas generaciones, no vienen con el ADN de la honra. De la honra. Wow. Y yo creo que nosotros como iglesia Wow. tenemos que enseñar que la Biblia es muy clara. El tema de honra, si lo desarrollamos ahora, no tendríamos tiempo. Y la Biblia es muy clara en que paguemos nuestras deudas y al que debamos honra, le paguemos honra. Y yo creo que la nueva generación tiene que entender que una de las maneras en las que se facilita la transición generacional y el relevo generacional es mostrando honor, honra, gratitud hacia aquellos que han abierto un camino para nosotros. Y yo te voy a poner un ejemplo. Tú tienes nietos, ¿verdad? Sí, tengo 3 nietos. En la relación con tus nietos, tú te sorprendes a veces cómo algunos de ellos, tú y yo, somos graduados de áreas de tecnología, por tanto, no somos la media en términos de manejo de la tecnología, sino que tenemos mejor manejo. Pero yo estoy seguro que hay cosas que tus nietos saben hacer en sus tablets, que tú con todos tus estudios y grados académicos, no te sorprendes y te maravilla y dices, ¿cómo este muchacho, quién le enseñó a ellos a manejarlo? Eso hace que ellos se den cuenta que son buenos y que actúen en consecuencia a eso. Eso crea cierto orgullo y el orgullo es pecado, no importa de dónde venga. Y yo siempre tengo una porción de medicina para ese orgullo, que es definirle a ellos cómo necesitaron de nuestra ayuda. Por ejemplo, yo le digo a mi hija, con todos esos títulos que tienes, académicos y todo, y dije, ¿sabes? Hubo un tiempo en que tú no sabías amarrarte los cordones, y yo estuve ahí enseñándote. Hubo un día donde tú no sabías algo tan sencillo como tener tu higiene personal y tu madre fue quien te enseñó a bañarte adecuadamente. Hubo un día que tú no sabías usar unas herramientas rudimentarias para comer, el cuchillo, la cuchara y el tenedor, y nosotros nos ocupamos de enseñarte. Quiere decir que así como nosotros te necesitamos a ti hoy, tú nos has necesitado a nosotros y juntos traemos mayor gloria al nombre del Señor. Creo que en todo el sistema de relevo, si tenemos bien claro el tema de la honra
tanto al que se va a relevar como el que viene, Así es. entonces tendremos garantizada una relación de trabajo eficiente de doble vía. Así es. Y eso fortalece la estructura social, política, religiosa, pero sobre todo un estado de buena convivencia. Correcto. Vamos a trabajar estos temas que son de importancia en el tema del relevo para que tengamos una generación sana y una generación que sepa honrar y que tengamos relevos favorables. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracia y paz de Dios sean sobre ustedes. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por